quienes queremos que nos gobiernen. Y es algo que conseguimos en 1997, hace ya 13 años. Es un logro muy importante, no de la autoridad federal, no de IFE, no de los diputados, no del PRD y no de Cuauhtémoc Cárdenas. Es un logro nuestro, eso hay que tenerlo claro. Estuvimos muere y muere y muere con que queremos a nuestras autoridades hasta que no conseguimos. Y no ha parado la ofensiva. Ya desde antes estaban diciendo que Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a jefe de gobierno capitalino, era un peligro para el DF. En ese tiempo lo decía Eduardo Valle, entonces presidente del Banco Internacional, ahora HSBC. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide que desde ese entonces a Cárdenas le empezaron a dar presupuestos y le empezaron a prohibir techos de endeudamiento. Empezó la asfixia financiera de estas ciudades. Que no se nos olvide que en 2004 hubo una serie de personajes, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Ahumada, ¿quién más estaba metido en ese ajo? Martita Sagún. Pues lanzan a la tele unos videos, el famoso episodio de los videoescándalos, para destruir aquel entonces el jefe de gobierno que nosotros habíamos elegido, López Obrador. Y como eso no les funcionó, al año siguiente lanzaron el desafuero. Yo quiero decirles a ustedes que tal vez en ese tiempo no lo entendimos y que tendríamos que verlo hoy en retrospectiva. Esa no era una agresión contra López Obrador, esa era una agresión contra todos nosotros como ciudadanos del Distrito Federal. Nos querían negar nuestro derecho a tener las autoridades que a nosotros nos daba la gana, la soberana gana, porque la voluntad popular es soberana. Muchos, de todos modos, acuerparon a López Obrador. Hubo un movimiento muy masivo, muy importante, se desactivó el desafuero, se anuló, las cosas siguieron adelante. Luego vino 2006, con las elecciones, como ustedes saben que fueron, pero la izquierda conservó el Distrito Federal y el golpeteo siguió. No habían pasado ni 6 meses desde que Calderón puso las pezuñas en los pinos, cuando empezó a decir: se van a ahogar, se van a ahogar porque su gobernante no les está haciendo obras hidráulicas, se van a inundar. Y yo recuerdo que en ese tiempo Grande dijo: no, las obras hidráulicas se están haciendo, las que no se están haciendo son las que le corresponden a la Federación, las que corresponden a la Comisión Nacional del Agua. Esas no se están haciendo, las que le corresponden al DF, el Sazón y todo esto, eso son malas. Yo no voy a defender aquí a Grande, no es mi papel, y que pereza. Pero aquí, a mi modo de ver, eso una profecía autocumplida, que le llaman. No era advertencia, era amenaza. No era se van a ahogar, era nos vamos a ahogar. Ahora lo podemos entender. Ahora lo podemos entender porque, miren ustedes, pasan cosas muy graciosas. ¿Cuándo fue? El 10 de febrero, aquí tengo anotado una cosita. Fue esta semana, fue el lunes. No, Periódico Reforma, lunes 8 de febrero. Felipe Calderón dijo que si se hubieran tomado decisiones hace muchos años para hacer obras hidráulicas, las inundaciones de los últimos días no se hubieran producido. Explicó que su gobierno tomó la afortunada decisión de iniciar los trabajos de construcción del túnel Emisor Oriente, del que, aseguró, se evitarán los problemas de inundación que han afectado a muchas familias. Esto lo declara él el 7 de febrero y sale en Reforma al día siguiente, el 8 de febrero. Pero ese mismo día,
hay diputados de la Asamblea Legislativa que informan. A Conagua se le otorgaron 8.680 millones de pesos y solamente ejerció 1.799 millones de pesos, es decir, dejó de gastar cerca de 6.800 millones, y ese subejercicio afectó obras tan importantes como el túnel del emisor Oriente, que abarca el Distrito Federal, e incluso recortaron para esta obra cerca de 302 millones de pesos durante el año pasado, es decir, durante el 2009. Esto lo dice el economista. Perdón, pero la compró. Vistas las cosas a distancia, pues esto es un designio de sentirnos en aguas negras. Y cada año que viene la negociación por los presupuestos, dejan al DF en cero aumento. Y cuando viene la negociación por la aprobación de los techos de endeudamiento, dejan al DF con cero aumento para poderse endeudar y para poder emprender las obras de la ciudad. ¿Qué hay más cosas? Hace unos meses estaba, creo que la Secretaría de Salud hablando una naranja porque decían que el agua del Distrito Federal tenía esas pecades. La UAM, la UNAM, empezaron a tomar muestras. Lo único que encontraron fue H2O. No había cateroncitos en las aguas argentinas. No había. Pero nos dejó a todos como el agua del DF, ¿no? Y la semana pasada empezó la Secretaría de Salud a decir: ya llegó el mosquito del dengue, es un mosquito muchísimo que. Y hubo que responderle a la Secretaría de Salud: oye, no, espérate, ese mosquito no vive a más de 1.500 metros de altura, el Valle de México está a 2.200, aquí no hay mosquito de dengue. Hay casos de dengue, pues hay gente que se contagia en Chiapas, en Oaxaca, llegan con dengue, pero no hay mosquito, no hay vector para contagiar el dengue, a menos que un enfermo de dengue te muerda, cosa que no sucede con mucha frecuencia, cosas graves de comer. Vamos a terminar y hacemos una ronda. Entonces, bueno, pues hay un golpeteo sistemático y regular contra el Distrito Federal, que terminó volviéndose un golpeteo contra el Valle de México, porque los peores inundados fueron en Chaco y en Mesa, peor que en el Caracol, o fue igual. Había, pues el agua de las fotos se veía igual, pero al Estado de México le dieron la declaratoria de catástrofe así. Al DF le tardaron 48 horas en ese tránsito burocrático, que pues son 48 horas en las que se puede hacer mucho. Bueno, imagínense ustedes una organización terrorista. ¿Cuál les gusta? Al-Qaeda, las Brigadas Rojas de Italia, alguna guerrilla mexicana, la que ustedes quieran, que se propone despedazar una urbe con las características de la nuestra. ¿Qué hace? Pues yo digo que basta con que sabotee las instalaciones eléctricas, pues para dejarnos en el peor de los horrores. Porque sin electricidad, de entrada no hay agua, ya lo decíamos. No hay agua porque los edificios tienen todos su bomba para subir el agua al tinaco de arriba, y si no tienen tinaco es porque la bomba sube el agua directamente a los grifos. Pero no es solo el agua que entra en las casas. Esa también se ve afectada no solo en el usuario final, en el que abre la llave. También se ve afectada esa distribución porque las bombas que sacan agua de los pozos pues tampoco jalan sin luz. Pero también el agua que sale, o sea, el agua cochina,
pues ya no sale cuando no hay luz, porque se requiere en este valle un bombeo de aguas negras, ustedes lo saben, porque este valle está muy por debajo del declive natural de desagüe del territorio mexicano, y hay que bombear el agua que salga. Pero además se necesita electricidad para operar las esclusas y las compuertas del Gran Canal. El Sindicato Mexicano de Electricistas emitió el 4 de febrero un comunicado diciendo que las afectaciones tienen su origen no solo en la cantidad inusual de lluvia caída en los últimos días, sino además que derivado de la falta del fluido eléctrico ha sido imposible abastecer de energía para poder operar las compuertas